Hola a todos, soy José Alija, chef del restaurante Nerúa Guggenheim Bilbao. Seguro que todos tenéis vuestros bocadillos favoritos, yo tengo los míos. A mí me encantan los bocadillos sencillos, el de chorizo picante en tortilla francesa, me encanta el de sardinas con piparra, me encanta también el del bonito con alegría riojana y anchoa, pero hoy quiero hacer un bocadillo especial, puesto que la oportunidad nos lo permite, que es de cocochas de merluza albardadas con pimiento verde. Aquí tengo los ingredientes: un huevo y una yema, cocochas de merluza, pimiento del piquillo verde, harina, una salmuera. Voy a dejar 3 minutos en la salmuera al 3% la cococha para que coja el punto de sal y luego me permita tener un crocante mejor con el huevo. Bueno, los bocadillos es una manera de comer muy divertida que nos permite disfrutar de los sabores que más nos gustan y llevarlos a sitios pues impensables o sitios que nos gustan mucho, como es el venir a San Mamés y comer un bocadillo, tu bocadillo favorito, ir al monte, ir a la playa. Es una manera muy interesante de comer y muy agradecida, que a todos nos trae buenos recuerdos. Solo freímos a la temperatura media. Lo que voy a hacer es aprovechar todo para el bocadillo. El huevo que me ha sobrado, le añado el pimiento verde y el aceite. Aprovechando el calor que tiene, hacemos una tortilla francesa. Bueno, ya la tenemos y ahora quitarle un poquito el exceso de grasa. Bueno, pues ya tenemos todos los ingredientes para montar el bocadillo, un bocadillo muy sencillo y muy especial a la vez. Un pan de masa madre al que voy a ir poniéndole pedazos de esta tortilla o revuelto de pimiento verde, que es el aprovechamiento del huevo que ha sobrado. Y ahora por encima le voy a ir poniendo las cocochas. Esto tiene una pinta increíble. Bueno, y aquí tenemos el bocadillo de cococha de merluza albardada con pimiento verde, un bocata de equilibrio, pura tentación, una gozada para comer bocado a bocado y disfrutar de los mejores momentos del partido. Los días de partido hay dos cosas imprescindibles. Una ya la conocéis, que es un buen bocata, y otra, la bufanda. Ya estamos listos para empezar a disfrutar.